Esta semana en Matrimonios de Fe. Como parejas necesitamos estar conscientes de que el matrimonio tiene vida en tanto estemos conectados con Dios. La oración es una disciplina y como toda disciplina pues requiere, ¿no? Ser constantes, ¿no? Y creo que en ello va eso, ¿no? En la parte de organizar, que debe de ser disciplina y debe ser constancia para que se haga un hábito y el hábito pues se vaya haciendo y eso mantenga, ¿no? Viva, como bien comenta mi esposo, ¿no? La relación. Cuando oramos, Dios amplía la visión. Exacto. Y entonces ya tienes una mayor disposición por orar hasta por el vecino, ¿no? Yo lo que les diría es que es una oportunidad, ¿no? Porque a veces creo que la gente ora allá afuera, o muchos llaman rezar, ¿no? Allá afuera, ¿no? Por el hecho de que quieren obtener un beneficio, ¿no? Únicamente o resolver alguna situación o alguna cuestión, como bien decía mi esposo, ¿no? Una cuestión personal, ¿no? Que quieren cubrir alguna necesidad que ellos sienten. Pero ahora el punto es que ellos puedan ver no solamente a un Dios que solamente como cumple cosas. Hey, buenas noches, queridos amigos que nos acompañan en su podcast Matrimonios de Fe. Nos sentimos sumamente privilegiados porque nos acompaña una pareja que personalmente me ha animado mucho y sé que así ha sido para todas las regiones Zahualcóyotl. Ellos están sirviendo en la iglesia como pastores y pues quiero dejar que ellos se presenten. Ellos son Homero y Mari Vaca. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Alex, gracias. Bueno, mi nombre es Mari Araiza, de Vaca. Tengo 30 años en la iglesia. Actualmente me dedico al hogar y a la crianza de mi hijo, de 3 años y medio. Hola, pues yo soy Homero Vaca. Tengo 13 años en la fe. De hecho, hoy cumplo esos 13 años. Wow. Me bauticé, de hecho, el 3 de febrero del 2013. Y bueno, es un gusto estar acá, Alex. Gracias por invitarnos. Gracias, Luis. Muchas gracias, chicos. Bien, pues el tema de esta noche, como bien ustedes ya lo saben, es la oración en la pareja. Hablando de que ustedes han estado orando por esas necesidades. Hoy quisimos indagar un poquito más en esa parte y creo que no había como mejor opción que ustedes, ¿no? Que nos pudieran hablar sobre de cómo ha sido la oración en pareja. Pero antes quiero que nos platiquen un poquito más. Ustedes tuvieron su noviazgo dentro de la iglesia. Así es. Ok, platíquenme un poquito más de eso, para ya entrar en materia. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Que nosotros, pues, yo estaba orando por un hombre específicamente que amara a Dios, porque creo que ya anteriormente había cometido muchas equivocaciones queriendo buscar, pues, a alguien, ¿no? Más que nada por mirada, por el físico, por tener una, pues, a lo mejor compatibilidad, etcétera, ¿no? Pero ya no quería volver a caer en ese tipo de situaciones y decidí, ¿no? Decirle a Dios, tú vas a ponerme al hombre. Oré por un tiempo específico, ayuné específicamente, ¿no? Porque él me diera dirección y guía. Y bueno, le pedía como señal precisamente a Dios que mi esposo se bautizara un 3 de febrero o un día después de mi fecha de cumpleaños, porque yo cumplo años el 2 de febrero, un día después o el mismo día que yo, que ese día se bautizara o que también naciera también físicamente, ¿no? En esa fecha. Entonces, pues él se bautizó un 3 de febrero, entonces pude entender que pues era una señal que Dios me estaba enviando. Ok. Bueno, y ya para entrar un poquito más en materia, porque creo que era muy importante porque nos envuelve en lo que ha sido su matrimonio y es como, dicen que recordar es volver a vivir, ¿no? Así es. Y pues les agradecemos que nos permitan vivir esto también con ustedes. Pero quisiera yo preguntarles, ¿cuánto tiempo estuvieron como novios? Como novios tuvimos Año y medio. año y medio. Ok. ¿Cómo influyó la oración en su relación desde el noviazgo y hasta lo que llevan de matrimonio? Hasta este punto. Pero ¿cómo influyó su oración personal? Como nos comparte Mari,
pero también cómo influyó su oración en pareja. Ok. Mira, yo me bauticé a los 40 años. Ya tenía un trasfondo de algunas situaciones en pareja que no habían funcionado. Mari también tuvo su experiencia dentro de la iglesia y creo que cuando nos conocimos nos dimos cuenta de algo muy importante, que no le íbamos a hacer sin Dios. Entonces ahí surgió esa necesidad de orar. Vimos nuestras limitaciones, vimos cómo es que nosotros podríamos caer en errores y desde el primer momento que decidimos tener la amistad, dijimos vamos a orar. Que queremos depender de Dios, quisimos depender de su guía y eso nos ha ayudado hasta el momento. O sea, ha sido reconocer mucho. Obviamente cuando empiezas a orar como pareja, siempre hay como empiezas por un nivel, ¿no? Empiezas pensando, tengo que orar, tenemos que orar. Ya conforme vas avanzando, ya vas a un nivel que dices, quiero orar, ¿no? Pero en realidad, me parece a mí, nos parece que cuando ya tú reconoces que es una necesidad, que tienes que orar, depender de Dios para evitar precisamente de repente pues sí caer en tentaciones o sentirnos desvinculados. Es muy importante empezar por una actitud de humildad, de decir necesitamos orar. O sea, es vital para el matrimonio que exista la oración en pareja. Claro. Y desde el inicio. Claro. Gracias. Sí. Mari, ¿algo que para complementar esto? Pues solamente esa parte de que ha influido de el hecho de querer depender, como yo te comentaba, ¿no? De Dios, no de nuestras fuerzas, no de lo que nosotros podemos humanamente creer, ¿no? Que está bien, ¿no? Sino más bien por la guía y la dirección de Dios. Sí, fíjense que yo sí pensaba, bueno, pienso de esa misma manera, pero como dices, ¿no? O sea, llegar a ese punto sí es como de estar en esa constante oración, al grado en el que al principio es como retante, ¿no? Lo tengo que hacer, ¿no? Me queda claro, ¿no? Es bíblico, es lo que Jesús mismo nos llama a hacer, ¿no? Pero después sí me pasa, ¿no? Que es como esa necesidad que incluso si no lo llego a hacer es como de, híjole, algo me falta, ¿no? Algo estoy haciendo yo mal. Pues, les digo esto porque también quiero compartirles que hace no mucho quise hacer como, me recordaba esta escritura que dice Filipenses 4:6, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Amén. Y iba yo a dejar a mi hijo a la escuela y me ponía mucho a pensar en esa parte de, híjole, a veces como que no oramos antes de arrancar el carro, cuando vamos a algún lugar un poquito lejos o no tan lejos, ¿no? Esa necesidad de orar en todo momento, ¿no? Así es. Y lo quise hacer. Sin embargo, dije, no, y voy a pasar tiempos de oración con mi esposa, voy a pasar tiempos de oración con mi hijo, con mi mamá, que es mi discípula, con otros hermanos. Sin embargo, llegan las situaciones, ¿no? Ya sean de una manera, digo, entre comillas, positiva por situaciones de trabajo, situaciones que te impiden estar ahí. ¿Qué retos son los que ustedes han enfrentado al intentar mantener esa vida de oración juntos, y cómo los han podido superar? Creo que, como bien decías, Alex, gran parte de poder orar en pareja es porque ahora sí que como hombre y mujer manejamos lenguajes diferentes. Claro. Leí un libro que las mujeres hablan en rosa y nosotros en azul, solo por decir que hablamos diferentes idiomas, ¿no? ¿Cómo nos vamos a entender si no tenemos la guía de quien nos creó? Para mí sería complicadísimo. Ella habla cosas en donde yo entiendo algo muy diferente. Claro. Y me puede hacer enojar. Y me puede desenfocar de Dios, ¿no? Cuando ella lo que está pidiendo es a lo mejor que la aprecie, que la ame, que la atienda, que cumpla lo que la Biblia dice, ¿no?
esposos amen a sus esposas, esposas respeten a sus esposos. Y yo también le podría expresar, según mi lenguaje, que me respete, ¿no? Pero, y si te das cuenta, si vamos más allá, Dios habla otro lenguaje diferente al nuestro. Dios habla espiritualmente, habla de las cosas que no vemos. Y nosotros somos carnales. Aún a pesar de tener el Espíritu Santo, necesitamos mucho de Dios para aprender a comunicarnos con Él, a entenderlo. Dependemos de la oración. Entonces, un reto importante ha sido reconocer que para que fluya la comunicación, necesitamos de aprender de Dios. O sea, de empezar desde el momento de decir, Dios, yo no merezco estar aquí. O sea, no soy digno de eso, ¿no? De poder hacer a un lado las cuestiones de orgullo, de altivez, que luego a veces son muy difíciles porque las tenemos ahí muy arraigadas, ¿no? Pero conforme vamos avanzando, vamos comprendiendo más el lenguaje de la pareja, porque entendemos el lenguaje en el cual nos habla Dios. Y como tú lo decías ahorita, de ejemplo, ¿no? Es que yo estaba orando y luego de repente se presentan situaciones. Hemos estado orando y le oramos a Dios. Dios, ayúdanos a tener más amor, más sabiduría, y es un ejemplo, y más, tener más buen juicio. Y cuando ves, ya tienes problemas con el vecino, ya tienes problemas en el trabajo, ya tienes problemas en la familia. Y dices, yo no te pedí eso. Sí. Pero Dios está comunicando de que esa es la manera, como lo hemos visto en las clases que nos dan, claro, que esa es la manera en la cual vamos a tener más de lo que estamos pidiendo. Exacto. Pero a veces decimos, no, Dios, como que ya no me amas, ¿no? Sí. Como que no estoy entendiendo por qué me enviaste eso, cuando Él está hablando en un término espiritual, en algo que no vemos. Pero solamente te cae el 20 cuando estamos en esa conexión con Él. Porque obviamente vamos aprendiendo de Él y eso. Pero es un proceso que puede tomar tiempo. Y de hecho nos debe tomar tiempo para poder alcanzar a comprenderlo de esa manera. Claro. Sí. Bueno, yo creo que dentro de los retos que podemos ver son principalmente el tiempo, ¿no? Porque sabemos que, bueno, tenemos una vida tenemos un trabajo, o bueno, en el caso de mi esposo, ¿no? Él tiene un trabajo, yo tengo que atender a mi hijo, o las necesidades que existen en el hogar. Y creo que esa es una de las primeras situaciones que puede existir, ¿no? Como para no orar juntos. Sí. Por las diferentes actividades, pero pienso que es una cuestión de determinarse, ¿no? Era algo que platicábamos mi esposo y yo, ¿no? Muchas ocasiones decimos, quiero hacer esto, pero no nos determinamos. Entonces, por lo tanto, puede ser un problema, ¿no? Y nosotros, como ahorita lo comentabas, ¿no? Tenemos esa intención de poder orar, no importando si el tiempo es corto, es breve, y buscar esos resquicios, ¿no? Que a lo mejor pudiera haber, ¿no? De a veces desperdiciar el tiempo en otras cosas, que bueno, son importantes, pero que lo más importante primero, como bien comentabas, tener esa unidad con Dios para que de ahí fluya todo lo demás. Claro. ¿Qué tan importante es en estos tiempos de la oración la organización? ¿Qué tan importante consideran que sea esa parte? Perdón que a veces me salga. No, está muy bien. No, de hecho, si te das cuenta, la Biblia nos llama a ponernos de acuerdo, a estar de acuerdo en lo que oramos. Y como parejas necesitamos estar conscientes de que el matrimonio tiene vida en tanto estemos conectados con Dios. O sea, es una dependencia muy, muy grande. O sea, de hecho, te puedo decir que empezamos a lo mejor teniendo claro que necesitamos. Claro. Y hacemos un esfuerzo. Vamos a orar. Oramos, damos un tiempo y después ya nos vamos a otras actividades. Pero conforme va pasando el tiempo, los retos son más grandes. No son la amistad es una cosa, pero tú sabes que viene el noviazgo más retante. Entonces eso te ayuda o te lleva a organizarte para que la oración sea más profunda y a lo mejor un poco más extensa.
Yo me acuerdo que a nosotros nos dieron el consejo de que no podíamos orar juntos. No porque Bien dicho, no podemos estar mucho tiempo juntos, ¿no? sí que cuidáramos no estar mucho tiempo juntos. Pero entonces orábamos por teléfono. Ujú. Pero yo me acuerdo muy bien que me quitaba el auricular y ya me dolía mi oreja. Me quedaba marcado aquí, ¿no? Ujú. Pero porque sabíamos que nos venía un reto fuerte. Claro. Por lo que habíamos vivido anteriormente, las experiencias que habíamos vivido, sabemos o sea, sí tenemos que orar. Sí, sí. Cuando viene el matrimonio, pues dices, no, es otro reto más grande. Exacto. Entonces, cada vez que te viene un reto, te anticipas. Bueno, debemos organizarnos para anticiparnos, porque sí puede ser algo que te pueda agarrar, no preparado, ahora, en oración, y podamos sufrir, pues, de repente las consecuencias de no haberlo hecho, porque sí lo hemos sufrido, Sí. definitivamente sí. Ujú. También yo considero que, como bien lo hemos visto, ¿no? La oración es una disciplina y como toda disciplina, pues requiere, ¿no? Ser constantes, ¿no? Exacto. Y creo que en ello va eso, ¿no? En la parte de organizar, Ujú. que debe de ser disciplina y debe ser constancia para que se haga un hábito y el hábito, pues, se vaya haciendo Sí. y eso mantenga, ¿no? Viva, como bien comenta mi esposo, ¿no? La relación. Sí, al principio lo hacemos como muy, digo muy al principio, ¿no? En nuestros pininos. Ujú. En el cristianismo lo hacemos por cumplir el requisito, ¿no? Así es, sí. Me dijeron y sí, yo creo que necesito orar, pero a veces son, bueno, 5 minutos, ¿no? Sí, sí, sí. 10 minutos. Y después, por eso digo yo, la organización siento yo que es vital, porque pues ya después 10 minutos no me bastan. No, ya no, Mm. sí. Y no solamente es como de por cumplir el requisito, por mis necesidades, y va incluido, pero es porque quiero estar ahí, Así es. quiero estar con Dios, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, ha sido una parte que a mí en lo personal me ha costado entender, porque sí, yo era así como de, pues voy a cumplir el requisito y así, pero pues también he experimentado a través de otros hermanos, Amén. otros discípulos que, pues muchos vamos empezando así, de esa manera, Exacto. pero sí, justo es esta parte de, bueno, no podemos quedarnos estancados, ¿no? Así Debe es. haber mayor organización. Y en esta parte yo les decía, ¿no? Porque creo que ha sido mi falta de organización, de decir, híjole, llegan las situaciones pero si me organizara, creo que tengo las mismas 24 horas que cualquier otro, ¿no? Así Si es. me organizara, creo que sería mucho, de muchísima bendición. Entonces, Amén. ahorita me animan y me confrontan. Bueno, chicos, muchas gracias. ¿De qué manera la oración en pareja ha fortalecido su comunicación, su unidad y la toma de decisiones en el matrimonio y con el pequeñín? Quisiera hablar en el aspecto de la comunicación. Te comentaba al inicio que ella habla un idioma diferente al mío. Ujú. Dios habla un idioma diferente al de nosotros. Y él habla otro idioma diferente al de adultos. Claro. Adecuarse a todas esas maneras de expresar cosas es bien difícil. O sea, Dios te hace ver limitaciones muy grandes, ¿no? Dices, Dios, yo no entiendo. Yo no le entiendo a ella, ¿no? Ujú. Honestamente, yo no la entiendo. Yo no podría entenderla si no fuera porque lo revela su palabra y me lo deja ver a través de su espíritu. Y lo mismo le pasa a ella conmigo. Ujú. Y ahora nos pasa con él. Pero, de repente entender a Dios creo que puede ser un reto para muchos. Puede ser un reto muy grande porque a veces entendemos mal lo que Él nos deja vivir. Pero, te comento, hace poco tuve una situación con el vecino y, y se ponía más difícil la situación. Yo decía, Dios, pero pues no entiendo, ¿no? ¿Por qué? Y entonces, pues en la misma oración yo le decía, ayúdame a tener más amor. Y me quedé así. Ah, pues sí, ya entendí. Dice la Biblia, ama a tus enemigos, ¿no? Claro. Ah, pues ya veo, entiendo que quieres que llegue a ese punto. Exacto. Y ahorita ha sido bueno porque he estado orando en ese sentido
de agradecerle por ayudarme a entender algo que en un inicio me parecía incomprensible, ¿no? Claro. Pero la comunicación fluye precisamente entre más le demos atención a su palabra, más le demos atención a la oración. Ujú. Pero fíjate algo que también me llamaba la atención hace rato, leía Colosenses y dice, piensen en las cosas del cielo, ¿no? Ujú. Y si tú te das cuenta, cuando hablamos de una radio, lo que hacemos es sintonizarle, ¿no? Así para el canal que queremos. Y ciertamente la manera en que podemos pensar en las cosas del cielo es nosotros sintonizar nuestra vida a la oración, a la lectura, al compartir nuestra fe, al asistir a nuestra reunión, o sea, todo lo que involucra lo espiritual. Y de esa manera estamos pensando en las cosas del cielo, ¿no? Pero creo que la comunicación implica sintonizarnos a la frecuencia espiritual. Por decir algo, es un ejemplo, ¿no? Sí. Sintonizarlos a la frecuencia que Dios quiere, que nos va a ayudar a que la comunicación sea mejor. Porque vamos a hablar el mismo lenguaje todos, ¿no? Ujú. Y de hecho lo hablamos. Ujú. Lo hablamos. Y es cuando nos sintonizamos todos en el mismo canal. Ok. La toma de decisiones ha sido Ay, pues yo creo que es un reto, pero sí exactamente como bien lo comentas, ¿no? La oración nos ha ayudado a eso, a la comunicación, para poder entendernos, para poder exactamente tomar esas decisiones, pero no en base a lo que creemos que debe de ser, sino en base a lo que Dios nos muestra a través de su palabra y a través de lo que nosotros le pedimos como entendimiento, discernimiento cada vez que vamos en presencia de Él. Ujú. Claro. Muchas gracias, chicos. Gracias. ¿Pueden compartirnos un testimonio donde hayan visto claramente la respuesta de Dios? Digo, ahorita Mike ya nos compartió un poquito, pero uno más o dos más, los que quieran. Porque este que nos compartió fue hasta con fecha, ¿no? O sea, entonces fue sí. Pero algún otro testimonio que tengan ahora ya como matrimonio. Sí, mira, hay muchos en sí. Pero bueno, yo en lo particular te voy a hablar de lo que es ahorita Lorenzo. Nosotros, yo he estado siempre, desde que llegué, en centinelas. Y orar en centinelas implica tener listas de oración. Claro. Y muchas veces cuando tú terminas de orar, difícilmente ya te acuerdas de ti. O sea, la oración también es un aspecto de generosidad para los demás. Ujú. No siempre sucede, pero estás dando un servicio. Es un acto en donde, pues poco a poco, conforme vas entendiendo, te das cuenta que a veces el uno, el mí mismo, el yo, va a quedar un poquito aparte. Entonces, en el aspecto de Lorenzo, te puedo decir que por esa labor que en realidad consume de repente, nosotros no orábamos por tener un hijo cuando no lo teníamos. Aún sabiendo que teníamos una necesidad profunda, había más bien personas a nuestro alrededor que decían, ¿y ustedes cómo le van a hacer o cuándo van a tener un hijo? Y le decíamos, pues oren por nosotros, porque nosotros estamos bien, ¿no? Y no, o sea, lo que quiero decir es que en la oración Dios ya sabe nuestra necesidad. Ujú. Él ya la sabe, él es más consciente que nosotros. Sí, así. Entonces a veces no es necesario que lleguemos a expresarle algo que Dios ya sabe. Creo que lo mejor que podemos hacer es orar porque los demás lo tengan. O sea, Dios, que tenga salud, que tenga esperanza, que a eso nos llama la oración, más a rogar porque otros reciban de sus bendiciones, reciban de su gracia, de su bondad. Y ya cuando ves él en su misericordia, también en su plan, Claro. en su sabiduría eterna, Él sabe qué te da, o cuándo te lo da, por qué te lo da.
pero yo creo que alivia mucho el corazón cuando oras porque otros pueden sentir la plenitud y la llenura de su presencia. Claro, Sí. Ajá. claro. Muchas gracias. No, ¿de qué? Pues de testimonios, yo lo que te pudiera decir es que, bueno, creo que nuestro boda fue uno de ellos, ¿no? Aún recuerdo, le comentaba a mi esposo, ¿no? La cara que puso nuestra discipuladora, bueno, en ese entonces, ¿no? El matrimonio que nos discipulaba, la hermana nos decía, ¿y cuánto piensan gastar, no? Y ya le decíamos cuánto era la cantidad, ¿no? De acuerdo a lo que pues ya habíamos presupuestado, etcétera, ¿no? Y ella nos decía, ¿y cuánto tiene, no? Y le decíamos, nada, ¿no? Realmente, porque no estábamos ahorrando, ¿no? Pero a mí lo que me impresionó fue la manera en que Dios proveyó, ¿no? Proveyó y fue mediante orar y pedirle a Dios la dirección, ¿no? De que no se hiciera como nosotros pensábamos, quisiéramos, ¿no? Que no íbamos a, pues, a forzar o a pedir apoyo a otros hermanos, no encargándoles cosas, sino simplemente, pues, que él iba a dar, ¿no? Los recursos y los dio, ¿no? Y hasta creo que dio de más, ¿no? Otra de las cosas que también hemos visto, ¿no? Nosotros, bueno, yo tenía una deuda de manera personal cuando me casé con mi esposo y orábamos porque esa deuda, pues, se viera eliminada, ¿no? No fue así, pero Dios también igual, ¿no? Proveyó de los recursos para que pudiéramos acabar con ella, ¿no? Y poder deshacernos de esa, pues, cadena, ¿no? Porque es una cadena al final de cuentas, no una deuda. Y bueno, yo solamente aprecio eso, ¿no? De mi esposo, que siempre él estuvo, a pesar de que le indicaron cuál era mi condición de deuda, él no se echó para atrás, ¿no? Porque podía haberlo hecho, ¿no? Más sin en cambio no fue así, ¿no? Otro de los testimonios que podemos ver es que nosotros estuvimos orando porque mi mamá no tenía sus papeles arreglados, no tenía bien su acta de nacimiento y, y bueno, y para colmo, en ese entonces también no tenía vista, ¿no? Entonces Dios fue muy bueno, ¿no? Porque hubo varias maneras y hubo varias veces que hubo como esa intención por parte de pues del Ministerio Público o de las oficialías, ¿no? A decir, bueno, si quieres, da tal dinero y pues ya sabes, ¿no? Como por debajo del agua, ¿no? Y a lo mejor mi mamá, como no es discípula, ella decía, pues hagamos lo que se tiene que hacer, ¿no? Y tú decías, no, ¿no? Entonces sí era un poquito frustrante, ¿no? Llegar y ver que el ministerio te decía no, o las oficialías te cerraron las puertas, ¿no? Y más bien, en cambio, el hecho de ponernos a orar y decir, Dios, no queremos pecar en contra tuya, no queremos hacer las cosas mal. De veras, Él abrió las puertas. Ella, en un año, ¿verdad? Completito que estuvimos orando, se pudieron arreglar sus papeles, desde su acta de nacimiento, su credencial de lector, la del INAPAN, y aún, ¿no? Hoy ella ve, ¿no? Esa es una alegría, ¿no? Tremenda, porque ella ya llevaba 10 años de ciega, ¿no? Y ver que Dios respondió, ¿no? Y que no se hicieron las cosas como el mundo las hace, ¿no? A través de, por debajo del agua, sino a través de pedirle a Él solamente que nos guiara, nos diera, nos abriera puertas, y solamente pudimos verlo así. De la dependencia, ¿no? Exactamente. Podemos discernir, ¿no? En cuanto a cuáles son sus medios y cuáles definitivamente no. No. Exacto. Qué increíble. Quiero preguntarles también cómo ha sido ahora su respuesta dentro de la misma, bueno, no dentro de la misma oración, sino dentro del mismo tema de la oración, cuando ustedes han visto las respuestas de Dios, estos testimonios tan increíbles, ¿cuál ha sido su respuesta en cuanto a la oración? ¿Por qué les pregunto? Porque algo que creo que como seres humanos, voy a hablar en general, no solamente de discípulos, sino como seres humanos que tenemos una conciencia de que existe Dios, a veces le oramos, muchas veces cuando es en alguna, bueno, vaya, fuera de la iglesia, fuera de tener un contexto de cómo debe de llevar la oración estos elementos, alabanza, darle la gloria a Dios, ser agradecidos, perdonar, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero la gente también puede pedirle a su manera, ¿no? Y Dios, yo me ha tocado ver que sí les ha respondido, pero en ese momento es como de ya, ¿no?
O viene la otra vertiente, ¿no? Que es como de, yo les digo, quieren agarrar a Dios de bombero solo para apagar el fuego, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido su respuesta cuando Dios, valga la redundancia, responde de una manera positiva, ¿no? Sí, complicada, porque obviamente sus medios a veces son un poco más complicados a comparación de los del mundo, pero definitivamente es permanente, es algo que nos llena, que cuando lo vemos que nos responde, llena nuestro corazón de alegría. ¿Cómo ha sido esa respuesta de ustedes hacia él en la oración? ¿Ha habido alguna vez que se hayan alejado, que hayan dicho, bueno, pues ya? O al contrario, ¿no? ¿Cómo ha sido esa parte? Bueno, como seres humanos sí reaccionamos definitivamente a la respuesta de Dios. Puede ser una respuesta positiva en el grado de buscarlo, pero también sí nos podemos enojar al grado de ya no querer orar, o solamente gracias y ya. Sí. Pero algo que nos ha ayudado mucho a cómo reaccionamos es que, por ejemplo, como seres humanos tendemos a apropiarnos de las cosas. Es algo natural, instintivo, es parte de nuestra forma de ser. Pero a veces decimos mi noviazgo, mi matrimonio, mis hijos, y inclusive decimos mi vida. Pero todo es de él. Así es. O sea, desde el momento que te cae el 20, que es la amistad, es para darle gloria a él. Claro. El noviazgo es para darle gloria a él. El matrimonio es para la gloria de Dios. Los hijos es para la gloria de Dios. O sea, cuando ya pensamos de esa manera, inclusive nuestra vida, entonces ya reaccionamos distinto, porque nos damos cuenta que en realidad debemos ser muy agradecidos. O sea, Sí. la respuesta debe ser de mucha gratitud y de mucha humildad, porque pues gracias a él tenemos, yo en mi caso, una esposa, puedo tener un hijo y puedo tener una vida siendo discípulo, Sí. un matrimonio, Así. ser padre. Sí. Todo eso, independientemente de lo que él permita que viva o no, yo debo ser agradecido. Si hay algo que no me agradó, la gratitud debe estar ahí, porque no es mío. Claro. Si hay algo que me gustó, igualmente, con mucha humildad, gracias Dios, porque es tuyo, todo es tuyo. Él en cualquier momento puede llamarme. Que de hecho quería compartir que una de las respuestas que él me dio fue cuando antes de la pandemia yo me enfermé mucho, o sea, me puse muy mal. Bajé 10 kilos en 3 meses. De hecho, ya me estaba muriendo. Pero me acaba de casar. Sí. Entonces yo en una oración yo le dije, Dios, yo estoy listo, sin ningún problema. Tú sabes que, pues en mi ser, pues yo ya estoy preparado. Pero yo le dije, pero no quiero dejar sola a Mari. Pero lo que tú decidas, Dios. Y pues la verdad me levantó, ¿no? Me levantó, yo y por él, por esa gracia, misericordia estoy aquí. Pero sí me queda bien claro, él quiso extender mis años. Sí. Y aunado a eso, ya a mis 53 años, ahora tengo este reto, ¿no? Sí. Él tiene 3 años, cuando él tenga 10 yo voy a tener 60. Entonces, eso me hace más tener la necesidad de la oración, porque yo no voy a poder si no es que dependo al 100. Al final de cuentas él va a decidir, ¿no? Pero dejárselo todo en sus manos, yo creo que es algo que nos va a ayudar mucho. No, ayuda mucho. Claro. A tener fe y esperanza y a seguir dependiendo diariamente, ¿no? Wow. Muchas gracias, Homero. Pues yo lo que te diría es que
sí ha habido momentos a lo mejor que a veces nos hemos confiado, ¿no? De decir, ya sabemos que Dios responde, ¿no? Y a veces sí hemos tenido que pedirle perdón a Dios, ¿no? Por esos descuidos, pero luego, inmediatamente que nos damos cuenta que hemos fallado con Él, ¿no? Que no hemos sido agradecidos, volvemos nuevamente, ¿no? De rodillas, sabiendo que tenemos a ese Padre, ¿no? Que nos perdona, pero sí, buscando sobre todo, ¿no? Decirle perdón y nuevamente continuar, ¿no? Y con esa constancia, ¿no? Yo creo que sí, hay a veces esa confianza que uno puede crearse, ¿no? De decir, pues ya sé que Dios me va a responder, tal vez no a mi tiempo, no a mi manera, no a la forma que yo quiero, pero sí nos ha ayudado a ver que necesitamos totalmente depender, como ahorita decía mi esposo, y yo creo que en este tiempo te pudiéramos decir que crece mucho más nuestra gratitud, porque sabemos que sin Él no podemos hacer ya nada, ¿no? Claro, muchas gracias. Sí. Cuando la respuesta de Dios no va conforme a nuestra voluntad, ¿qué consejo podrían darle, no solamente a parejas, sino de una manera muy general para discípulos y no discípulos en general? ¿Qué consejo podrían darles a estas personas que a veces han experimentado la respuesta negativa de Dios, pero hoy nosotros entendemos que Dios tiene planes para nuestro bien y no para nuestro mal, ¿no? Pero ellos pueden a veces desviarse, ¿no? En ese sentido, de decir, bueno, entonces o Dios no existe o Dios no es tan bueno, ¿no? Y llegamos al punto de blasfemar, ¿no? ¿Qué consejo le darían a estas personas que han tenido que, porque pues creo que todos, ¿no? Hemos tenido que escuchar a veces de Dios esa respuesta que es no, y es doloroso, ¿no? Pero en la práctica, ¿qué consejo le darían a esas personas que han experimentado eso y que hoy por eso se han alejado? Es una muy buena pregunta. De manera personal, te puedo decir algo que he estado experimentando. Yo, por ejemplo, con ellos dos, cuando me separo de ellos, los extraño. Los añoro, quiero, o sea, hay una, Necesito. sí, como siento, la distancia, ¿no? Nosotros cuando, buscamos a Dios y incrementamos nuestra relación con Él, debemos llegar a un punto en donde cuando no oramos, cuando no leemos, lo extrañamos, lo necesitamos. O sea, se vuelve parte de nuestro día a día. Cuando llegamos a ese punto, tú sabes que aún a pesar de pues tener alguna situación en donde Él no contestó favorablemente, tú sabes que al final de cuentas lo que vale o lo que realmente necesitas es a Él. O sea, Él es nuestro todo. Él es quien, al final de cuentas, es nuestra plenitud. Porque el primer mandamiento es amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Yo en lo particular, cada vez que oro, sí le digo, me hace falta más amarte. Pero el consejo sería, pues que lo busquemos más, ¿no? O sea, busquemos saciarnos en Él. Y el otro mandamiento es amar al prójimo como uno mismo. Siento que también me hace falta. Pero creo que la misma unidad, a través del Espíritu, podemos ver, ahora sí que saciadas esas necesidades. Wow. Sí. Sí. Buena respuesta. Gracias. Muchas gracias. ¿Algo para complementar, ¿no? Pues solamente yo entendería, como bien comenta mi esposo, complementando esa parte, creo que yo le aconsejaría a esas personas, ¿no? Que a lo mejor han perdido su fe o su confianza en Dios, ¿no? De simplemente por no ver lo que ellos quieren, entender que su voluntad de Dios es más grande, ¿no? Y que Él sabe por qué están pasando esas cosas. Yo sé que a lo mejor es difícil entenderlo, ¿no? Porque cuando fallece un familiar, ¿no? Me pongo a pensar, ¿no? Que tal vez puede ser una de las respuestas más difíciles, ¿no? De poder asumir y de poder decir, ¿cómo puedo entender que esa es la voluntad de Dios, ¿no?
cuando a lo mejor el dolor es muy fuerte y es muy difícil, ¿no? Pero yo le diría a esa persona, pues entonces tú tienes que ver, ¿no? Acercarte a él para que tu familiar, ¿no? Pueda verse feliz y contento de que tú sí aceptaste, ¿no? La voluntad de él y que hoy quieres acercarte a ese Dios que para que el día que te presentes nuevamente, ¿no? Yo sí creo que en algún momento nos vamos a ver con esos familiares que han fallecido y que les vamos a poder decir, sí, cierto, era lo mejor, ¿no? Porque van a estar ahí, ¿no? Entonces yo lo único que le diría, ¿no? Que como bien dice mi esposo, se acerquen, ¿no? A buscarlo y a preguntarle a él directamente, ¿no? Para poder encontrar esa confianza, nuevamente esa llenura, como dice mi esposo, en él. Sí. Y que no sea, ¿no? Lo que hoy pueden ver, ¿no? Que un día se va a acabar, ¿no? Y que todos vamos para allá, algún día vamos a morir, ¿no? Tarde que temprano, ¿no? Entonces, solamente eso. ¿Puedo complementar un poco, Alex? Algo que es muy importante siempre recordar, Dios no es malo. O sea, eso es, si nosotros tenemos bien en cuenta que Él es bueno, cualquier cosa que nos pase, nosotros debemos de entender que lo hizo con un fin. Así es. O sea, no, el Dios no es así como, te voy a castigar para que sientas dolor. No, o sea, Él no es así. Cuando la Biblia dice, Él es bueno, quiere decir que todo lo que permite que nos pase, aun cuando sea difícil, tiene un propósito. Y ese propósito a veces es nuestra labor descubrirla. Así es. Es nuestra labor en la intimidad con Él, resolverla. Pero a veces creo que nos quedamos con, pues, o sea, como te decía, ¿no? No entiendo por qué me permitiste pasar por esto, ¿no? Pero Él sí lo sabe. Él sí lo sabe, es muy sabio. Así es. Pero sí nos corresponde a nosotros en la oración y en la búsqueda de Él comprenderlo. Y Él nos da respuestas, sí nos ayuda. Claro que sí. Solamente es cosa de disponernos para averiguarlo. Claro. Muchas gracias. ¿De qué, Alex? ¿Qué consejos prácticos y bíblicos darían a matrimonios que desean comenzar o retomar el hábito de la oración juntos, ¿no? ¿Quieres contestar? Sí. Nuevamente, yo creo que la base más importante de la vida, del matrimonio y de la crianza es de depender completamente de quien nos diseñó y quien diseñó todas las cosas. Si nosotros no dependemos de Él, estamos operando cosas, nuestra vida, matrimonio, la crianza y diferentes cosas sin saber manejar, sin un instructivo, o sea, estamos haciéndolo según nuestros instintos, según nuestras ideas, conforme pensamos es correcto, pero eso implica riesgos. Los riesgos son prueba y error. Y eso no quiere decir que no haya un proceso de donde vas de a lo mejor de menos madurez a más madurez. Todos vamos en un proceso, pero es más difícil cuando no contamos con una guía. O sea, es muy difícil cuando no tenemos alguien que ilumine el camino, alguien que nos dé consejos desde la comunión con Él. Y los riesgos son que haya muchas heridas, nos sintamos lastimados constantemente, que no entendamos precisamente por qué pasan las cosas. Pero mi recomendación sería que precisamente se dieran la oportunidad Exacto. de experimentarlo, o sea, de vivirlo, porque a veces nos quedamos con lo que dicen. Yo también tengo familiares que oran y eso es muy bueno, pero a veces oramos porque alguien nos lo recomendó. Claro. O sea, ora porque eso te va a ayudar y es un buen paso, ¿verdad? Sí. Pero la recomendación sería que ahora se adentraran más
y que ahora en ese proceso decidieran conocerlo, o sea, conocerlo, porque a veces oramos por cuestiones más de lo personal, pero cuando oramos en base a lo que la Biblia nos enseña, ya es una cuestión de comunidad, de cuerpo de Cristo, de la iglesia, en relación a Dios, ¿no? O sea, el yo se funde con el nosotros. Claro. Y ya te das cuenta que es algo mucho más amplio, y que es mucho más especial que quedarme en lo personal, en donde pues solamente abarca las cuatro paredes, las situaciones de mi trabajo. No, o sea, es mucho más amplio, es algo más. Cuando nosotros tenemos la visión personal, te das cuenta de que tiene cierto alcance, ¿no? O sea, está limitada. Pero cuando oramos, Dios amplía la visión. Exacto. Y entonces ya tienes una mayor disposición por orar hasta por el vecino, ¿no? Te pido por mi vecino porque pues sí lo veo con algunos problemas Vale. y luego a veces hasta creo que la oración debe ser, y déjame compartirle, ¿no? Ponle para que yo estudie y que te conozcan. El fin de la oración, como lo hemos visto en este periodo, es conocerlo a Él. O sea, ese es el propósito de orar, conocerlo. Y conforme lo vamos conociendo, ¿qué crees que va a pasar? Pues lo vamos a amar. O sea, definitivamente terminas amándolo, Así. terminas adorándolo, lo aprecias, lo respetas. Tú quieres estar con Él. La invitación es a que llegues a ese nivel en donde Lo extrañas. tú ya te acercas a Él porque lo amas. O sea, Él es alguien muy especial para ti, es un tesoro para tu vida y tú quieres compartir ese tesoro con los demás. Sí. Pues sí, yo creo que yo lo que les diría es que es una oportunidad, ¿no? Porque a veces creo que la gente ora allá afuera, o muchos llaman rezar, ¿no? Allá afuera, ¿no? Por el hecho de que quieren obtener un beneficio, ¿no? Únicamente o resolver alguna situación o alguna cuestión, como bien decía mi esposo, ¿no? Una cuestión personal, ¿no? Que quieren cubrir alguna necesidad que ellos sienten. Pero ahora el punto es que ellos puedan ver no solamente a un Dios que solamente como cumple cosas, ¿no? O ese Padre que da, ¿no? Sino que ahora lo puedan, como dice mi esposo, amar, conocer, ir más allá, ¿no? Y no solamente generar como ese hábito normal que a lo mejor pueden hacer algunos, ¿no? Como bien decía mi esposo, ¿no? Que a lo mejor mucha gente ora, ¿no? Se arrodilla, ¿no? Cada mañana pide, ¿no? Por los hijos, por el trabajo, por la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no solamente con el fin de obtener algo, sino más bien de que ellos se brinden, ¿no? Ahora yo lo que les invitaría es que ellos quedarían, ¿no? Como ahorita la pregunta que tú nos hacías, ¿no? Después de orar, ellos qué van a dar, ¿no? O qué de respuesta van a dar hacia Dios cuando ellos están pidiendo algo, ¿no? Eso es lo que yo invitaría. Sí, porque sí, podemos caer en esto, ¿no? Lo que les decía, de cumplir el requisito, ¿no? Y bueno, es que alguien me lo recomendó y sí me he sentido como más en paz, pero no vamos más allá, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Creo que decía Mari, ¿no? Es una disciplina espiritual y sabemos que hay muchas más, ¿no? Hay ayuno, hay la meditación. es muchísimas, ¿no? Ir a compartirlas, etcétera. Pero lo básico, y no digo básico por demeritarlo, al contrario, los fundamentos son pues mi lectura y la oración. Y como dice Homero, ¿no? Algo que se me quedó muy marcado es ese es el propósito, el tener una relación con Dios. No un beneficio material o algo así, porque sí, tener una relación con Dios
por supuesto que me benefician Ujú. en todo sentido, Sí, amén. puntualmente hablando, pero también en todo sentido. Pues, hermanos, muchas gracias. Ha sido un enorme privilegio poder Gracias, Luis. hacer esta entrevista con ustedes. Ha sido muy, muy animante, como con todos los hermanos que hemos podido estar. Nuestras expectativas son altas, pero gracias a Dios las superan y estamos muy animados por eso. Pero de igual manera queremos pedirles antes de terminar que podamos hacer una dinámica. Ajá. Esta dinámica ya más o menos les platicamos. Ya yo creo que para este punto ya nuestros seguidores Ujú. ya saben de qué va. El punto es que puedan agradecerle a Dios frente a frente pues por su matrimonio, por lo que les ha enseñado a través de la oración y también agradecerse ustedes, ¿no? Mutuamente, ¿no? Por lo que significan el uno para el otro. Claro que sí. ¿Sí? Bueno, pues yo quiero agradecer a Dios, ¿no? Ah. Porque ha sido siempre, pues esa cuerda de 3 hilos, ¿no? Que siempre hemos comentado. La verdad es que el estar juntos ha sido solamente por Él. Siempre ha sido ese padre, ese amigo, ese consejero, ese guía, ¿no? Y solamente pues muchas gracias a Dios por esta amistad que nos ha permitido tener a ti y a mí. Amén. Muchas gracias, mi amor, por el hecho de poder estar a mi lado, Dios, a pesar, ¿no? De todas las situaciones y dificultades y aún por mi mal carácter, por mi mal genio, ¿no? Y por las dificultades que puede representar el tener una relación, ¿no? Como matrimonio. Gracias por este tiempo, por estar conmigo todo este tiempo y por siempre ser ese hombre que quiere llevarme a Dios y someterse a Él en todos y cada uno de los aspectos. Muchas No, pues, gracias. muchas gracias. Tú sabes que te amo mucho y bueno, pues agradecer a Dios sobre todo porque pues fue su plan el que estuviéramos aquí, que estuviéramos también aquí con Lorenzo, Sí, hoy con los hermanos, que pues agradecemos mucho la oportunidad que nos dan, así es. pero ciertamente agradecer a Dios porque Él nos permite estar juntos precisamente para darle gloria, ¿no? Así es. Yo, en lo particular, tú sabes, yo no merezco, no soy digno, pero ya que me ha dado la oportunidad de tenerte a mi lado, pues yo estoy agradecido y eso lo aprecio mucho. Eres muy especial para mi vida Gracias. y yo creo que eso nos ha hecho amarlo a Él, Así ¿no? O sea, voltear a Él y decir, gracias, no te equivocaste, estamos con quien queremos estar Así es. y tenemos lo que podemos agradecer y estar contentos, plenos y seguir luchando, ¿no? Por precisamente amarnos y procurarnos y llevarnos a Él. Exactamente. Dependemos mucho, mucho de Dios. Gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias. Fue muy emotivo, muy animante, de verdad. Gracias, gracias. Nos inspiran bastante. Yo, en lo personal, mi matrimonio lleva muy poco tiempo, pero ver a hermanos como ustedes, pues es muy inspirador. Creo que puedo hablar por mi esposa también, que ha sido muy inspirador para ambos el ver estos matrimonios. Y pues, muchas gracias, chicos. Me gustaría que, como ya es costumbre en este podcast, termináramos esto con una oración, que nos puedas apoyar, mi estimado. Claro que sí. Vamos ahora. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, Padre, sea su nombre, venga su reino. Hágase su voluntad, Padre, en la tierra como se hace en el cielo. Amado Dios, denos hoy el pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, Padre, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación. Líbranos del mal. Cuídenos del mundo, Padre. Hoy orar de esta manera, Padre, es darle gloria a usted, porque usted es alguien muy especial y rogamos poder seguir conociendo de usted, tener ese deseo, esa intención y esa necesidad, Dios, de buscarlo diariamente, Padre. Sí, sí. Sabemos que cada uno tiene un proceso, Dios, en su comunión con usted, pero rogamos, Padre, ponga usted en los corazones una necesidad muy, muy grande, Padre,
de caminar con usted diariamente, Señor. Padre, tenga compasión de nuestras vidas, tenga misericordia, en el sentido, Dios, de que abra usted nuestro entendimiento de las cosas espirituales, Así es. que podamos, Dios, aún apreciar mucho más, Dios, de su pueblo, de su iglesia, de cada uno de nuestros hermanos y hermanas en quienes usted está, Señor. Que podamos como iglesia, Dios, reflejarlo a usted y poder invitar al mundo, Dios, a que lo conozcan. Porque en verdad el mundo se lo está perdiendo, Dios, de alguien tan especial, tan bendito, tan precioso, Señor, que en verdad, Dios, usted nos utilice para llevar ese mensaje, Dios, de salvación al mundo. Gracias por la vida, Señor, de mis hermanos, Alex, Luis. Bendiga este podcast, Señor. La intención, Señor, es exaltarlo a usted. La intención es llegar a esas vidas que lo necesitan. La intención, Padre, es que usted llegue a los hogares, Dios, en donde hay tanta necesidad de su presencia, Dios. Gracias. También le agradezco por la vida de Mari, de Lorencito, por mi vida, Señor. Gracias porque usted es bueno. En Cristo le pedimos, oramos y agradecemos. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Alex, muchas gracias. Gracias. Gracias, Lorenzo. No hablaste, ¿eh?